Para calcular descriptores de audio, lo primero que tenemos que ver es ver el rango de frecuencias audibles del oído humano, que ya vimos en el primer video que el oído es sensible entre los 20 Hz a los 20 kHz. Pero para entender un poco más eso, hay un video bien interesante en YouTube, que aquí les doy el link, que muestra las distintas frecuencias y cómo se escuchan. ¿Ya? Y lo voy a reproducir ahora. ¿Ya? Ya, este video parte en los 20 Hz y en realidad aquí no se escucha mucho. ¿Ya? Así lo voy a avanzar un poco. Ya los 100 Hz se escuchan. Después vamos a saltar 400 Hz. Voy a bajar un poco el volumen. 1500. Esos son 2000 Hz. 5000, no, el agudo ya. Voy a bajar más el volumen. 5000 Hz. 8000 Hz. Es interesante también saber hasta dónde uno puede escucharlo. De hecho, se supone que hasta el 20.000, pero dependiendo de la edad se va reduciendo el rango. No sé, yo con 15.000 ya no escucho. Ok, bueno, este audio que recorre todo el espectro, eh, se puede ver, es interesante verlo. Hay un software libre, open source, que se llama Audacity, que está disponible para Windows, Mac y Linux, que permite hacer edición de audio. Y vamos a ver el audio del video que acabamos de ver. Ya, este es. Ya, se ve que está normalizado, pero si hacemos un zoom, ahí se ven las ondas que genera que contiene ese audio. Voy a agrandar un poco más. ¿Ya? Y aquí lo podemos reproducir también. A ver, ¿cuál era ya, ahí. Más adelante. ¿Ok? Si vamos a verlo, esto se los podemos llegar hasta el nivel de ver los samples, cada uno de los samples que tiene el audio. Y, y si avanzamos en el tiempo, se ve ahí cómo la onda empieza a eh, juntarse, a tener mayor frecuencia. Aquí vamos a aumentar el zoom. Y si vamos avanzando, se ve cómo la onda va aumentando su frecuencia. Y eso significa un sonido más agudo. ¿Ok? Y bueno, y ahí cuando ya se hace con mucha frecuencia, empieza a verse como un patrón, que podemos verlo más. Tenemos que aumentar la resolución para ver los samples. ¿Ok? Bueno, aquí en Audacity se puede ver lo que es el espectrograma. ¿Qué es el espectrograma? Es el rango de frecuencias. De hecho, aquí vamos a mostrar las dos cosas. Esto es los samples, y los samples están arriba y abajo está el espectrograma para el mismo tiempo. Aquí hay que cambiar un poco esto, porque en el espectrograma aquí nosotros vamos hasta los 20.000, cosa que analiza hasta el rango 20.000, y ahí se ve cómo va aumentando en el tiempo. Cuando va pasando el tiempo, ahí está el audio completo, y este es el rango de frecuencias, termina en los 20.000 Hz. Y bueno, ahí lo que estamos escuchando ahora hasta los 3.000 o 4.000. ¿Ok? Bueno, ya, eso es interesante para entender un poco el sonido. ¿Ya? Para entender ese espectrograma, el espectrograma lo que hace es un análisis de frecuencias, ¿ok? Sobre una ventana, una pequeña ventana. Entonces aquí, aquí lo primero es que tenemos un audio. Ese audio le tomamos una pequeña ventana
y a esa ventana le hacemos un análisis de sus frecuencias. Y aparece esto que se llama el espectro. El espectro son la energía de las distintas frecuencias dentro de esa ventana, y que todas estas frecuencias unidas, sumadas, dan el audio la ventana de audio que estamos analizando, ¿no? Este espectro se va acumulando y va apareciendo, se acumula en forma vertical para las distintas ventanas. Entonces aquí después viene otra ventana, genera otro espectro y se acumula como una columna acá. Y aquí el espectrograma es la unión de todos los espectros en el tiempo. ¿Bien? Ahora, lo que interesa ver aquí es cómo hacemos cómo se genera el espectro. Para generar el espectro es lo que se hace en la transformada de Fourier. Nosotros ya lo vimos antes en el curso, transformada Fourier para imágenes, 2D, y bueno, para una dimensión, la forma de procesar la transformada Fourier es que recibe como entrada una secuencia temporal, que son los samples. Aquí vamos a definir que es de tamaño t, es decir, tiene t samples o ejemplos, ¿no? Cada uno de ellos se multiplica por una frecuencia. Entonces ven aquí, lo que vamos a hacer es que el W es la frecuencia, el W es la frecuencia, y usamos esta fórmula para ir calculando el peso de cada una de las frecuencias, ¿no? ¿Y qué significa W? Es la frecuencia. W igual 1 se refiere a la onda que oscila una vez. Entonces, si tenemos T samples, sube una vez y baja. Y queremos saber el peso de esta frecuencia en esta onda. Cuando dice W igual 2, es la onda que sube, perdón, esto es redondo, sube y baja, sube y baja. Es una onda que es así. Y tiene, por tanto, dos oscilaciones. Ya, es el W igual 2. Y así tenemos que ir recorriendo todas las posibles W igual 3, etcétera, hasta W igual T en principio. Pero como ya vimos, cuando estos números son reales, que es el caso, empiezan a haber simetrías. Y en realidad no es necesario analizar hasta W igual T, la onda que oscila T veces, porque tampoco es posible ver. Ya vimos cuando hablamos en imágenes que hay que llegar hasta T medios. Y la onda que oscila la mayor cantidad de veces es la que oscila para T samples, T medio veces. ¿Por qué? Porque tiene que subir y bajar. Y tiene T oscilaciones, o sea, T medio oscilaciones, ¿no? Eso ya hablamos antes, ¿ok? Entonces lo que hacemos es que vamos iterando para cada uno hay W igual 0, que es la frecuencia constante, que tiene que ver con el promedio de los samples, ¿no? Oscilamos de W igual 0 hasta W igual T medios. Y aquí vamos a ir obteniendo el peso de cada una de las frecuencias, hasta T medios, ¿no? ¿Y qué es esto de aquí? Esto de acá es la representación de cada una de estas frecuencias. Y al hacer una multiplicación es como que uno está calculando una correlación entre el trozo de audio y la frecuencia. Cosa que si da un valor alto es porque efectivamente se parece los samples a esa onda, ¿no? Estos son elevados, notar aquí el número I, que es la unidad imaginaria, y que bueno, como sale aquí, es coseno más I seno, y por tanto, este valor de acá es un número complejo que tiene una parte es A más I por B, tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿ya? Por tanto, son dos números. Ya cada uno de estos F de W son dos números, y que hace sentido de que entonces solamente tenga sentido representar W hasta T medios, y cada uno de estos T medios W tiene dos números. Entonces por eso es que esto es una transformada, porque finalmente T samples se convierten en T coeficientes y no hay pérdida de información. Es otra forma de ver cómo esta ventana de T números, ¿ya? Se generan otros T números, que es otra forma de ver estos mismos datos, ¿ya? Bueno,
La, ¿qué es lo que hay que ver aquí cuando tenemos, como tenemos dos números? ¿Qué es lo que se visualiza en el espectrograma, en el espectro? ¿Qué es lo que se visualiza? Porque tenemos dos números, en realidad hay dos cosas que se pueden ver. Hay dos medidas, una que es la magnitud, que tiene que ver con la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado raíz cuadrada, que es la magnitud de ese número complejo. Y efectivamente eso es lo que se grafica en un espectro. Entonces, para los distintos W, desde el 0 hasta T medios, lo que se grafica hacia arriba, aquí se dice que es la energía, y usualmente es la magnitud. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, y lo otro que se puede ver es la fase. La fase es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. De ahí eso es un ángulo. Y al menos para la visualización del espectro no se usa así para edición. Pero al menos en el espectro no se muestra más bien la magnitud. Bien. Ya, otra transformada es la transformada inversa. ¿Qué significa? Como esto es una transformada y en realidad en la ventana X, la ventana de valores X se convierte en una ventana de valores F, en el dominio de la frecuencia. Y uno puede invertirlo, y dado, uno puede modificar la frecuencia y después invertirlo y volver a obtener los samples de audio. ¿Cómo se hace eso? Mediante la transformada Fourier inversa, que es casi la misma transformada Fourier. Es casi aplicar la transformada Fourier sobre las frecuencias, sobre la energía de las frecuencias, o sea, sobre los valores imaginarios reales e imaginarios, los valores complejos, digo, de la transformada Fourier, con la diferencia que cambia un signo, ¿no? Y hay un factor de escala, ¿no? Y aquí dependiendo de la librería que uno use, es donde pone el signo negativo. ¿Ya? Lo común es que se ponga en la primera, en la transformada forward, se usa el signo negativo, y en la inversa queda con positivo. ¿Ya? Y que en la inversa también va el factor, pero a veces se puede poner en el otro, y aquí queda con un 1. O incluso se puede poner los dos, si es que queda a raíz de uno partido en ambos. Y quedan ambos con un factor de escala. Depende de la librería cuál es. ¿Ok? Bueno, bien, entonces ahora ya sabemos cómo calcular las frecuencias. Entonces es un método numérico, ya que la librería más común se llama la FFTW, ¿ya? Se llama la librería. ¿Ya? Y es el algoritmo de la Fast Fourier Transform, que ya hablamos de ese algoritmo en el video anterior, y que es una forma rápida de calcular, es un algoritmo eficiente, digamos, de calcular todos estos coeficientes, y que toma tiempo en el n, en el tamaño de la ventana. ¿Bien? Bien. Otro concepto que hay que ver siempre con audio son el concepto de los decibeles. ¿Ya? Los decibeles, un decibel es una unidad que mide qué tan grande es un valor comparado con un valor de referencia. ¿Ya? Eh, y por tanto, si es que tengo un valor de referencia que es, no sé, digamos 5, y este es mi valor de referencia, entonces tengo un valor que vale 10 veces más. Si tengo un valor X que vale 50, uno dice el 50 es 10 veces más que el 5, y por tanto, ser 10 veces más grande, eso es lo que está calculando el logaritmo en base a 10. Por tanto, eso es un bel, digamos, o 10 decibeles. Si es que esto fuera, si tenemos un X que es igual a 500, comparado con esto, que igual 500, entonces estos serían 2 bels, porque el logaritmo, la división de 500 sobre 5 da 100, y 100, el logaritmo en base a 10 es el número de ceros, entonces tiene dos ceros, por tanto son 2 bels, o 20 decibeles. Y los decibeles son interesantes o se usan porque permiten comparar, como es una escala logarítmica, permiten comparar diferencias muy grandes. Entonces, que aquí viene y tenemos un número que es el 5 millones, es 5 o el 50 millones, digamos. El 50 millones es, comparado con el 5, es 10 millones de veces más grande.
10 millones de veces, y por tanto esto sería un 7 en logaritmo en base a 10, y por tanto esto serían 70, este número implicaría 70 decibeles. ¿Ya? Entonces un número tan grande, 50 bien, en realidad se reduce a un número manejable, ¿ya? 70 decibeles. ¿Okay? Bueno, ahora eso aplicado al audio, en el caso del sonido, se mide, se usan los decibeles para medir la intensidad del sonido. ¿Ya? Y a eso es lo que queremos medir con los decibeles, ¿cierto? Que es cuando uno mide, no sé, el ruido ambiente o algo así. Cuánta potencia hay en el sonido. Pero la forma de medirlo por los sensores es a través de lo que se llama la presión acústica, que tiene que ver con el movimiento del golpe del aire sobre el sensor, ¿no? Y eso se mide en pascales, y aquí hay un detalle, es que la potencia del audio no es directamente proporcional al movimiento, sino que al cuadrado del movimiento. ¿Ya? Y aquí va a aparecer un factor 2 entre medio. ¿Okay? ¿Ya? La referencia base es el mínimo audible, que son 20 micropascales, que es lo que sale aquí. Y en el oído nosotros podemos escuchar desde 20 micropascales hasta 200 pascales de presión acústica, ¿no? Y eso nos da un rango. Entonces, si vemos 200, 200, vean la cantidad de la diferencia. Acá el 20, de hecho acá hay el 200 con respecto al 20 micropascales, el 200 son 10 millones de veces más grande, ¿cierto? Estos 10 elevado a 6 es 1 millón, y eso va a quedar 20 y un cero más. Por tanto, esto de acá es 10 millones de veces, 10 elevado a 7 veces, ¿ok? Más grande. Y ese es como nuestro rango de escuchar. Podemos escuchar un sonido muy bajo y un sonido 10 millones de veces con mayor potencia, ¿no? Ya, y como decíamos, la potencia proporcional al cuadrado es que, y nos interesa medir la potencia, que aparece este factor 2, lo elevamos al cuadrado, y esto sale multiplicando afuera, y queda aquí un 20 logaritmo 2 de este rango. Y entonces para el rango máximo audible, aquí nos va a quedar un 10, como estos 10 elevado a 7 va a ser 10, nos van a quedar entonces, esto va a quedar en 7 por 20, van a quedar 140 decibeles, que es el rango máximo audible. Eso se le llama ya el umbral del dolor, ¿ok? Donde el oído empieza a recibir daño. Bien. Bueno, bien, ya, eso con los decibeles, pero estos decibeles que les estoy comentando aquí son los decibeles físicos del sonido a través de sensores. En el caso de analizando la transformada de Fourier, las energías también, la energía de la transformada de Fourier, las magnitudes también tienen este efecto de que se disparan algunos valores, y es bueno usar escalas logarítmicas, ¿ya? Y en el caso de la transformada de Fourier necesitamos entonces un valor de referencia, ¿ya? ¿Qué valor de referencia usar? Algunos usan algún valor pequeño, así 0,0001, arbitrario, ¿ya? Y un valor no tan arbitrario sería usar la magnitud máxima, ¿ya? ¿Ya? Y eso consiste entonces en tomar de las magnitudes de todas las frecuencias, tomar la máxima magnitud como valor de referencia, y luego todas las otras magnitudes son proporcional a la magnitud máxima, ¿ya? Entonces este número va a ser siempre menor, o sea, en realidad esta división va a ser siempre menor a 1, y por tanto este logaritmo va a dar números negativos, ¿ya? Y ahí es donde aparecen decibeles negativos, ¿ya? Por si en algún gráfico ven decibeles negativos, eso es porque se está tomando como referencia el valor máximo, ¿ya? ¿Ok? Bien, bien. Cuando uno analiza un audio, el análisis de transformada Fourier no se hace sobre el audio completo, sino que se hace sobre ventanas pequeñas, ¿ya? De hecho, menores a un segundo, porque cuando uno quiere hacer el análisis de audio, uno quiere, por ejemplo, analizar la voz, y analizar todas las inflexiones y todo para poder procesar una palabra y poder entender una palabra mediante análisis de audio. Tenemos que poder analizar todos los sonidos, ¿ya? Y eso significa que tenemos que ir descubriendo todos los fonemas que pronuncia uno.
Y en un segundo hay muchos fonemas, y de ahí donde la ventana de análisis de audio usualmente es del orden de 10 ventanas por segundo o hasta 100 ventanas por segundo, para tratar de poder analizar cada uno de los sonidos que forman una palabra. ¿Ya? Entonces son ventanas pequeñas, y muchas ventanas pequeñas, y ahí se va haciendo el análisis de frecuencias. ¿Ya? Ya, dentro de ese tamaño, usualmente, debido al algoritmo de la transformada rápida, de la Fast Fourier Transform, es que el algoritmo es más eficiente cuando el número de samples que uno va a procesar es potencial 2. ¿Ya? Entonces, ahí es donde es usual y común ver que los análisis de audio se toman tamaños de ventana del orden de 512 samples, 1024 samples, hasta 8192, que es 8 por 1024 samples dentro de una ventana. ¿Ya? Y eso dependiendo de cuál es el sample rate del audio, es el tamaño de la ventana. ¿Ya? Pero usualmente se mueven por esos rangos. Y entonces a ventanas de tamaño 512, por ejemplo, se le calcula la transformada de Fourier. ¿Ya? ¿Ya? Y hay que tener cuidado ahí, porque como nosotros estamos calculando una transformada de Fourier sobre una ventana pequeña de menos de un segundo, y aparece, por ejemplo, aquí, si tenemos un audio que es de 44.000 samples por segundo, son números redondos, ¿ya? Para que sea más entendible. Si tenemos 40.000 samples por segundo, ¿okay? Y hacemos una ventana de 20 milisegundos, vamos a tener 800 samples. ¿Ya? Y si ahí, entonces, si es que en ese audio, eh, mediante la transformada Fourier, descubrimos que la frecuencia 200 tiene una alta energía, ¿ya? Eso no son 200 Hz, ¿cierto? Porque este 200 de aquí son 200 ciclos dentro de una ventana de 20 milisegundos. Por tanto, hay que escalarlo para la ventana de un segundo. Y de hecho, aquí haciendo la regla de 3, simple, sale que estos 200 ciclos en esta ventana de 20 milisegundos, ven que aquí 20 milisegundos serían 50 ventanas, o sea, es una ventana que es un cincuentavo de un segundo, y por tanto una frecuencia de 200 dentro de esa ventana es una frecuencia 50 veces más grande en el segundo, y por tanto serían 10.000 Hz. ¿No? ¿Cierto? 200 por 50, ahí nos da los 10.000. ¿No? Y ahí nos da los 10.000 Hz. Y entonces hay que tener atención cuando uno procesa ventanas, que hay que hacer ese escalado, para después procesar bien el análisis por frecuencia. Bien. Y lo último que hay que tener con cuidado cuando uno hace análisis por ventanas es que en la transformada de Fourier, eh, como uno toma una ventana, aquí aparecen ceros. Y aparecen artificialmente, aparecen unas discontinuidades, ¿ya? En el algoritmo de la transformada de Fourier. Y eso hace que aparezcan frecuencias altas donde no las hay. ¿Ya? Y eso se hace un problema, porque si es que uno está procesando un audio largo, uno lo está procesando por pequeñas ventanas, ¿ya? Y esas ventanas usualmente uno quiere hacer, por ejemplo, calculo el espectro, ¿ya? Y uno hace un pequeño ajuste del espectro, y con la transformada Fourier inverso no se devuelve, ¿ya? Estos efectos estos pequeños efectos eh, de altas frecuencias aquí, de discontinuidades, hace que empiecen a aparecer unas frecuencias altas donde no las hay, y empiezan a aparecer ruidos y detalles y problemas ahí de que no se está haciendo bien el procesamiento del audio. Y la forma más común de eso es forzar a que tengan inicio y fin suave, mediante la multiplicación de la ventana, mediante la multiplicación de una ventana se le llama de windowing en inglés, ya que la idea es que los samples, si se multiplica por esto, que conoce con la ventana Han, la fórmula de la función de Han, que hace que la transformada de Fourier queda más suave, ¿ya? Y se evitan estos problemas de que no coincidan cuando uno va haciendo análisis por ventanas con desplazamiento, con overlap, que coincidan todas las frecuencias, ¿ya?
Pero es eso que siempre se usa. Aquí hay un par de funciones, está la de Han, hay una que se llama de Han, y hay distintas funciones ahí que en este libro les recomiendo leer cuáles son. En general la de Han es la más usada. Ok. Bien, me gustaría ahora, antes de entrar aquí, me gustaría mostrarle aquí hay un pequeño código fuente en C++ para poder generar audio. ¿Cómo se genera el audio? El audio, como vimos ya en el video, es que un audio es finalmente funciones sinusoidales con distintas frecuencias y distintas amplitudes, ¿no? Y podemos aquí hacer si este audio lo compilamos, ¿no? Este programa lo compilamos, aquí le podemos entregar distintas frecuencias y las va a generar. Aquí lo que va a hacer es que va a llamar en el video anterior hablamos de cómo poder procesar y reproducir audios crudos, audios RAW, y está FFplay o VLC, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que vamos a generar un archivo crudo, RAW, de los samples generados por nosotros, y luego los vamos a reproducir, ¿ya? Por ejemplo, aquí, esto se llama ejemplo generar audio, que recibe, entonces aquí le vamos a llamar ejemplo, o le vamos a llamar audio.raw. Vamos a generar un audio de 44.100 de samples por segundo. Vamos a generar un audio de, no sé, 10 segundos, y que tenga, por ejemplo, 500 Hz. Y vamos a ver cómo suena. Ahí se escucha, y ahí se ve el reproductor, ¿no? Pero interesante es que podemos sumar cosas. Y si decimos quiero algo de 500 más algo de 800, y ese es el programa que muestra esto. O podríamos decir, y estos 500 más 800 le sumo uno de 1400 por 3. Eso se está guardando en un archivo llamado audio.raw, que entonces podríamos abrirlo con Audacity, ¿ya? Borramos lo anterior. ¿Y cómo se abre un archivo RAW en Audacity? Hay que decir que hay que importar RAW. Y decimos el audio, que es un signer de 16 bits, ¿okay? Y esta es la onda que fue generada, si la reproducimos, ¿okay? Esa es, y podemos ver a ver si vemos las dos, si vemos el espectrograma. Ahí están las tres líneas de las tres ondas que estamos generando, ¿okay? ¿Por qué comento esto? Porque para motivar que el audio, en realidad uno puede generar audio y uno puede hacer sonidos. Y claro, sonidos naturales es mucho más difícil, pero sí uno puede hacer algunos sonidos en forma artificial, ¿ya?